Bienvenidos a su programa Hablemos Juntas. El día de hoy tenemos un tema bien interesante que yo creo que nos va a servir a todos. De verdad es un tema muy importante que es el cuidado del agua. Vamos a aquí estar hablando acerca de muchos temas acerca del agua y tenemos el día de hoy una experta. Ella es Adriana Robledo Peralta. Ella tiene una maestría en sistemas ambientales y pues está terminando ya su doctorado en ciencia y tecnología ambiental. Entonces, pues va a ser de mucho aprendizaje para nosotros el saber todo acerca de algo tan importante y tan vital para nosotros como lo es el agua. Así es. Creo que nos hemos enfocado nada más con esto. Hola, primero saludo. Hola, ¿cómo están? Bienvenida. Gracias. Bienvenida. Es que es un tema así muy interesante y yo creo que nos hemos enfocado, Denise, a cuidar el agua porque está por agotarse, en esta parte de que el agua se nos está acabando, pero no hemos también cuidado esta otra parte sobre los minerales de lo que está compuesto, o si estamos tomando agua purificada, el agua adecuada. Nomás nos enfocamos a medias en cuidar el agua, pero no sabemos realmente cómo es nuestra agua, o sea, cómo es el agua de Durango, si todos manejan la misma agua, varía el agua conforme el estado. Entonces, yo tenía entendido que aquí en Durango tiene muchos minerales, por eso manchadientes, pero hasta ahí dejamos la información. Entonces no sabemos. Por eso queríamos una experta. Sí, una experta que nos explique qué tanto el agua de Durango es buena para nosotros. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida. ¿Cómo te ha ido a ti con este estudio acerca del agua? Platícanos. Tú la has estudiado a fondo. Ahorita nos estabas comentando algo acerca de eso. Sí, bueno, tengo un poquito de experiencia en el agua. Son 4 años enfocada en el agua destinada a consumo humano. Se llama así. Es diferente la calidad de un agua que se va a destinar a riego agrícola o a la industria o a cualquier otra actividad. Hay estándares y normas internacionales y nacionales que marcan la calidad de un agua destinada al consumo humano. El agua que recibimos en nuestros domicilios, por norma, debería ser agua potable. Sin embargo, pues de manera natural, el agua contiene elementos en una concentración que exceden los límites saludables para la ingesta. No se debe a otra cosa, no es una contaminación, no es que se haya sido omiso. Actualmente los gobiernos están preocupados por brindarnos agua en cantidad, que es el servicio más básico. No podemos imaginar un día sin agua. Uh-huh. Entonces, eso es lo que por ahora nuestros gobiernos nos han provisto, es agua en cantidad. Esa es la lucha principal, porque la calidad, aunque es muy, muy importante, bueno, ha tomado un papel secundario, y no por omisión, sino porque la necesidad de los recursos no han permitido que se nos provea de la calidad necesaria. Y es ahí donde creo que es conciencia personal y familiar el buscar el tener la calidad en el agua, no solo en cantidad. Sí, porque, y sí es cierto, con un día que no tengamos agua, ¿cómo nos va? Exacto. Ahora imagínate que el año pasado creo que hubo mientras lavaban pozos o no sé, hubo escasez de agua y la gente andaba batallando. Se veían pipas por todos lados llenando, pero pues es muy cardíaco estar un día, 2 días, 3 días sin agua. Ajá. Imaginemos que se nos acaba el agua para trapear, para lavar nuestra ropa, para hacer nuestras actividades diarias. Pero, ¿cómo sería la vida sin poder beberla? O sea, ¿cuántos días podemos sobrevivir sin agua para beber? Que es donde debemos de crear conciencia en muchos aspectos. Simplemente el que yo compre un producto, haya lo que se llama huella hídrica. ¿Cuánta agua costó que yo tenga mi suéter aquí? Ah, ok. Ese es otro aspecto, ¿no? Desde ahí, ¿verdad? Es una esfera muy amplia la que se debe de considerar en el uso eficiente del agua, y ya después viene la calidad. Entonces el consumismo en todos los aspectos estamos afectando al agua. Sí, claro. Wow. Por ejemplo, nosotros recibimos fruta en el supermercado de muy alta calidad. Uh-huh. ¿Cuánta agua costó? El 70% del agua que se consume en el país se va en agricultura. ¿Cuánto agua me cuesta de que yo tenga 1 kilo de manzanas en mi mesa? De esas manzanas, ¿cuántas consumí yo en mi hogar? Porque muchas veces tenemos la fruta, por ejemplo el plátano, que se pasa bien rápido. Y se nos echa a perder. Exacto, porque una cosa es que el agricultor
cosecha sus manzanas y otra cuánta de esa manzana se consume o va se aprovecha. Ajá, porque hay mucha manzana que va para desecho y que se aprovecha a lo mejor en jugos o en papillas. Pero ahí es donde debemos ser conscientes del impacto que tiene la vida diaria. Cualquier objeto que nosotros recibimos o tenemos en nuestro poder, así sea un celular, tiene una huella hídrica. Wow. Además de la energética, que ese ya es otro aspecto más complicado. Pero sí, es parte de nuestra formación el hacer conciencia de que consumir cualquier recurso implicó agua en el proceso. Cualquier proceso productivo implica agua. Ya de ahí debemos de ser conscientes luego ya de la calidad del agua, tanto que se desecha en nuestros domicilios, porque ese es otro parámetro importante, y luego ya del agua que consumimos, como tal el agua que ingerimos, esa es el aspecto crítico yo creo que hoy en día, porque no estamos conscientes de todas las implicaciones que tiene a largo plazo. Muchas veces nos preocupa el corto plazo de decir, es que me voy a enfermar de esto. Sí. Pero lo inmediato. Ajá, lo inmediato nos resulta preocupante, pero las consecuencias a mediano y largo plazo, pues no las estamos teniendo. Y van a ser devastadoras. Adriana, ¿cómo saber si yo estoy consumiendo un agua realmente de calidad? Porque ahorita hay muchas embotelladoras, hay muchos, pues, camionetitas que pasan ahí ofreciendo purificadoras, o que vas y rellenas tú tu garrafón. ¿Cómo le puedo hacer? Bueno, lo principal es, primero, que un agua, el agua destinada a consumo humano debe ser inodora, insabora y incolora. Es decir, no debe de saber a nada, no tiene que tener ningún color, es totalmente cristalina y no tiene que oler a nada. El recipiente que lo contiene, pues debería ser transparente y dejarnos ver todas estas características. Segundo, si el agua tiene algún sabor, aunque no tenga olor ni color, bueno, te está indicando la presencia de algo. ¿De algún químico? Sí, actualmente es una gama bien amplia la que se estudia, porque una parte es elementos que están disueltos en el agua y otra, ahora lo nuevo se llaman contaminantes emergentes, y por desgracia, todo el agua que consumimos pues se recicla, ¿no? Y eventualmente esa agua que se fue por el drenaje va a llegar un día a nuestra botella. Claro, pasó todo un ciclo, ¿no? Sí. Pasó por la planta de tratamiento, pasó por el cauce del río, se infiltró en el subsuelo, se evaporó, cayó en el mar y vuelve a empezar el ciclo, ¿no? Pero es importante saber que estamos reciclando el agua de manera natural, o sea, este es un ciclo que no se va a terminar. Uh-huh. Pero cuando pasa por la actividad humana, pues nosotros dejamos una huella en esa agua. ¿Qué dejamos? Por ejemplo, si yo consumo un antibiótico, fármacos para el dolor de cabeza, antimicóticos, cualquier medicamento, pues va a dejar una huella en el agua a la hora que me baño, a la hora que orino, a la hora que eso se va a ir. Una parte sí se queda en nuestro cuerpo y otra se va a ir. Ajá. Y entonces la calidad del agua es un mundo muy amplio. Pero ¿cómo saber que tomo el agua? Bueno, no hay una manera específica de saberla, pero ya no quiero café. Pero seguro que si es agua no va a tener sabor, color, ni olor. Ni olor. ¿Cuáles son los problemas que hay en Durango? Podría ser el arsénico y el flúor. Son los principales. En los parámetros que nosotros hemos estudiado son los focos rojos, el flúor y el arsénico. Están presentes de manera natural en el agua y, exceden los límites que son recomendados para la ingesta. Esta agua que nosotros recibimos en nuestro domicilio es segura para todas las actividades. O sea, te puedes bañar y puedes lavar tu ropa y puedes lavar tu comida y todo eso. No hay problema. Es agua segura y está limpia, está correctamente clorada. El problema viene cuando la ingerimos. Beberla en nuestro cuerpo va a ser una acumulación de estas sustancias que a la postre tendrán efectos nocivos en nuestra salud. Entre ellos, pues, bueno, el arsénico se asocia principalmente a diferentes tipos de cáncer y a problemas de piel. Y el flúor, actualmente, nosotros lo reconocemos mucho, por la fluorosis dental y esquelética. La dental son los dientes manchados y la esquelética, que es a muy largo plazo, pues, deformaciones en los huesos. Pero la osteoporosis podría ser. También entra ahí artritis, osteoporosis.
Bueno, No, es diferente, es la causa de malformación, ok. Sí, tus huesos se deforman, se vuelven... Pues algo más tremendo. Sí, es un dolor horrible. Pero también el flúor, bueno, esos son los efectos que antiguamente se conocían. Recientemente se han asociado a problemas neurológicos, sobre todo en niños. Es muy peligroso y la fluorosis en niños. Son problemas de salud asociados incluso hasta a infertilidad, bajo coeficiente intelectual, por ejemplo. Con razón. Muchos niños que no entiendes por qué no aprenden. Exactamente. Y es que los niños están expuestos a esto desde que están en el vientre, me imagino, ¿no? Exacto. Porque la madre lo consume viviendo. y tú ya le estás mandando al niño. Hay incluso estudios que se han enfocado a mostrar la evidencia del flúor en la leche materna, que viene pues... Que es lo más sano, ¿verdad? Sí, claro. Qué increíble. Es importante el cuidado porque no te afecta a ti nada más como persona, sino a tus generaciones. Sí. Les provees un problema de salud si no consideras qué agua estás consumiendo. Y esta agua está, por decirlo así, contaminada o contiene altos grados de flúor. ¿Contiene altos grados por naturaleza o porque el humano ha metido mano? No, principalmente es por naturaleza. El flúor está presente en toda la corteza terrestre. Prácticamente es en toda la corteza terrestre y prácticamente se ha documentado su presencia en todas las aguas naturales del planeta, dice saladas. O sea, es normal. Es normal. Es normal, lo que no es saludable es la concentración a la que la estamos encontrando con mayor frecuencia. Esto también se debe a que el abatimiento de los mantos freáticos ha causado una concentración de estos elementos. No estamos recargando el acuífero, pero sí le estamos sacando el agua, entonces se va concentrando. O sea, quitamos, pero no regresamos. No regresamos, entonces la concentramos. Entonces tenemos menos cantidad de agua con menor calidad. Ese es un problema pues muy serio porque nos vamos a quedar sin agua ni buena ni mala. Ni mala. Es que yo entendí esto y ahorita que hace rato lo mencionabas, terminé de esclarecerme este punto. Conforme vamos sacando, tenemos que ir profundizando más a la tierra. Sí, hay que Y es donde hay más minerales. Sabemos que en la tierra hay más minerales y es donde empieza a venir todo esto. Exactamente. Okay. Por ejemplo, yo hace años yo recuerdo, ahorita ya es menos, tal vez porque ya se tiene más cuidado en eso, pero estoy hablando que unos 15 años para atrás había mucha gente aquí en Durango con dientes manchados. Sí. Solamente las personas que somos de los alrededores no se nos manchan los dientes. Y ahí se veía la gran diferencia, quién era de la ciudad y quién era de los pueblos. Se debe a, por ejemplo, allá tomas agua de ríos, de manantiales que son 100% naturales y que son los que están corriendo. Sí, el agua superficial, al ser agua superficial, pues no tuvo esa interacción con las rocas del subsuelo. Exacto. Y no contiene la presencia del flúor. Pero, bueno, esa es una parte importante. Generalmente se asociaba eso a personas que vivían fuera. Yo en mi caso también metí así. Pero ahora estamos observando que el problema se ha generalizado y es que debemos de ser conscientes que el agua del subsuelo pues tiene canales o ríos subterráneos, ¿no? Entonces el agua que yo tomo aquí a lo mejor es la misma de allá porque se sacó del mismo subsuelo, ¿no? Y se ha generalizado y se ha exacerbado también ya en comunidades rurales, no solo en la ciudad. O sea, es un problema que va en aumento. Por fortuna, bueno, ya existe una gama muy amplia de agua embotellada. Sin embargo, también debemos ser cuidadosos, no porque el agua venga de una purificadora o potabilizadora, tiene la calidad necesaria para ingerirla. Yo en mi experiencia y en lo que hemos estudiado, lo más recomendable sí es que cada una tenga su filtro en su casa y seamos conscientes de que tenemos que cambiarlo cada cierto tiempo. Y a la larga creo que se acomoda en la economía, ¿no? Sí. Porque estamos llenando las botellas y combatiendo las enfermedades que se nos vienen por el agua con los minerales. ¿Se llaman minerales? Químicos, elementos. Con los elementos que trae el agua que ya pasan a perjudicar nuestra salud. Y tú nos mencionabas algo, probablemente le quiten ciertos elementos al agua que nos perjudican, pero agregan otros. Sí, cuando un proceso de tratamiento no está siendo monitoreado de la manera necesaria, puede dejar una huella química más seria, más severa, sí,
que el agua original. Muchas veces es mejor el agua que decimos en la llave. Dejarlo así, ¿verdad? Ajá, dejarlo así. A Sí. meterle más cosas. Sí, claro, cuando, por ejemplo, las grandes marcas comerciales como, no sé si Bonafont, están más cuidando la calidad que tienen, pues porque son un monstruo, ¿no? Sí. Tienen la infraestructura necesaria para caracterizar esa agua y pueden hacerlo, pero una pequeña purificadora muchas veces no tiene los recursos técnicos o económicos o la capacitación necesaria para evaluar la calidad que está recibiendo. Entonces, si yo no tengo ahorita para comprar un filtro, puedo más o menos en la Ciel o la Bonafont. Sí, no es hacerle promoción, ni no es denotar el trabajo de, Sí, una purificadora. de una purificadora que está haciendo lo que puede, pero estadísticamente en nuestros estudios es más factible, es más probable que tú tengas el agua de mejor calidad en una marca más comercial que en de una purificadora de la esquina. Por eso, porque no están a lo mejor conscientes. Cumpliendo los estándares. Ajá, exacto, no se cumplen con los estándares porque a veces pues sí, no tienen la manera de monitorear la vida útil de su equipo de purificación. Eso es importante saberlo. Entonces, la otra pues es que, como les decía, vienen los microplásticos y un montón de sustancias y El plástico. hay otro factor que también deberíamos de considerar. A lo mejor la purificadora está entregando agua de calidad, pero el envase que lleve pues, no estaba totalmente limpio. Y Pues sí, no, no, es lo obvio más que seguro. no, ajá. Lo dejamos ahí destapado ahí en el patio, a Sí. lo mejor ya. Mientras te van desocupando, los vas sacando y terminas y te los llevas. Y es que otra cosa, también mencionas ahorita de un filtro, que es lo más ideal, el filtro en casa. Fíjate que eso nos ahorraría también y ayudaríamos al medio ambiente con los plásticos. Sí, claro. ¿Qué filtro nos recomiendas? ¿De qué precios estamos hablando de un buen filtro? Que digas, de lo más económico a lo más ideal, más o menos, un filtro en casa. ¿Y cada cuándo es necesario cambiarlo? Hay sistemas de filtración que tú pones abajo de tu tarja, vale la llave y rondan entre los 5,000, 3,000, hay de diferentes precios. La vida útil pues también depende de eso. Del precio. Ajá, de la calidad. Hay unos que requieren una bomba especial porque trabajan a una presión alta, para que pueda venir, para que esa agua pueda, haz de cuenta, son como un papel muy, muy fino por el que se hace pasar el agua y necesitan mucha presión. Ahí a lo mejor pueden incrementar el costo, pero generalmente no requieren una instalación tan elaborada y pueden darte, no sé, a lo mejor un año, dependiendo de la cantidad que tú saques. O sea, si tú vas a consumir mucha agua que pasa por ese filtro, pues va a tener una vida útil menor. El fabricante generalmente te da ciertas especificaciones. Este filtro va a trabajar a tales condiciones. No es lo mismo, hablábamos que el agua es diferente en una ciudad a otra. Sí, no es lo mismo el agua de Durango que el agua de Chihuahua, que el agua de Argentina, que el agua de la India. Hay diferentes tipos de agua y hay diferentes. Les decía yo que el remedio es en base a la enfermedad. Entonces, no se puede generalizar, pero sí podemos tener algunas consideraciones. En el caso de Durango, por ejemplo, pues de esos filtros que se venden, no sé, en las ferreterías, en Home Depot. Sí, entonces fíjate que a mí sí me interesa, porque les mencionaba que a mi niño, él no toma nada, solamente agua, jugo ni refresco. Hay nada. estándares, ajá, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud estima más o menos, no sé, 20 litros de agua para una familia de 4 personas. Agua específicamente para consumo, ajá, para consumo o para que prepares tus alimentos. Ok, ¿y se recomienda que de esa misma agua filtrada se preparen los alimentos? Sí, seguro. Sí, ¿verdad? Si no, sí. Pero bueno, estarías contrarrestando, aunque no fuera así, contrarrestas con lo que te tomas. Sí, pero lo ideal sería... Es importante, sí, que consideres esa parte. Si tú vas a hervir frijoles, a preparar una pasta, a hacer una salsa, pues el agua con la que la estás preparando tiene que tener la calidad también necesaria porque finalmente lo vas a pedir. Oye, el flúor es como que la capita blanca que queda cuando, por ejemplo, si yo pongo agüita para un café, ya ven que se queda, sí, se queda algo blanquito, blanquito. Pues así en mi fraccionamiento donde yo vivo, así queda el agua. Si tú le echas el grifo, se va haciendo blanco. Sí, no es eso. Esos son otros iones presentes en el agua. El agua de Durango se considera un agua bicarbonatada sódica. Tiene muchos carbonatos. Tiene muchos carbonatos y en menor cantidad va a tener, por ejemplo, nitratos, cloruros, sulfatos, me parece que no hay fosfatos. O sea, son un montón de iones que van en el agua. Pero el agua de Durango es eso, muy, muy abundante en carbonatos. Estamos hablando de que el límite, por ejemplo, permisible para México ha cambiado. El flúor debe estar
máximo en 1 miligramo por litro. 1 miligramo por cada litro de agua que yo consumo. Ese es el límite máximo permisible y bajo por cuestiones de salud. Pero de carbonatos, aunque no nos hacen daño, pues tenemos, 300, 400. Es diferente, ese ion no tiene efectos asociados a la salud como el flúor, ¿verdad? Por eso se ha permitido esa concentración tan alta, porque confundimos esas relaciones. Es ahí también donde se complica mucho el tratamiento de un agua como la de Durango. Y mencionaste algo, y si hervimos el agua, o sea, en lugar de tener el filtro, se hierve el agua y de ahí se consume. Bueno, porque el flúor yo para ver todas las gamas, porque los mexicanos somos muy creativos. Entonces digo, y si yo hiervo mi agua con la que yo consume y tome en mi casa, vas a tener un agua que no te va a dar diarrea, pero va a mantener el flúor y el ácido. No se va. No se va. Okay. Para removerlo se requiere ciertas tecnologías o ciertas técnicas especializadas o selectivas a estos elementos. No es tan fácil como hervir el agua. Hervir agua va a evitarte problemas biológicos, gastrointestinales. Sí sirve porque si tú estás en una comunidad donde no estás recibiendo agua clorada, pues de entrada tienes que hacerlo, ¿no? Sí. En el 2021 hay una entrevista, yo me di a la tarea de investigar poquito. Hay una entrevista, ni quise memorizarme el nombre de la persona, pero es encargada de este tema. Y dice que no hay por qué alarmarnos, que en Durango está 100% controlado el flúor y el arsénico. O sea, que todo está en gamas sanas y contiene el agua que estamos consumiendo nosotros, lo que tiene que contener sin alterar nuestra salud. Fue en el 2021 cuando se hizo este estudio. Yo la verdad, yo no creí, pero no sé. Vemos en la laguna, por ejemplo. La laguna es un problema muy fuerte, ¿verdad? Los encargados de la administración del lago en la laguna proveyeron a ciertas familias de filtros especializados para remover arsénico. No es nuevo que esto sucede, sin embargo debemos ser conscientes que no nos puede dar pánico y decir, no, es que el gobierno no nos cuida. No. Es por esa parte que a veces no se puede hacer una difusión tan amplia de la realidad que estamos teniendo con el agua que consumimos. Les digo, el agua es segura para nuestras actividades domésticas, donde vamos a enfrentar problemas al beberla y sobre todo los niños pequeños. Es importante saber que se hace lo que se puede, ¿no? Les decía yo, es importante, ya con que tengamos agua actualmente en nuestros domicilios ya es ganancia. Sí. Entonces, sí, aunque el agua no tiene la calidad en cuanto a estos dos elementos, lo demás está seguro. En nuestros estudios hemos visto que el agua llega perfectamente clorada a nuestros domicilios. Ya que cómo la manejes tú en tu casa, pues sí, esa es otra cosa. Eso sí la tenemos que cuidar, ¿verdad? También es importante. Y que también cuidar nuestro cuerpo. Creo que si está la alternativa de hacer un sacrificio por comprar un filtro, yo creo necesario. La Biblia dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces de nosotros depende cuidarlo. Sí. 1, 2. El Señor Jesús vino a la tierra a morir por nuestros pecados y por nuestras enfermedades y estamos malgastando también ese sacrificio que Él hizo por nosotros. O sea, si Él ya vino al mundo para que nosotros estemos sanos, tenemos que realmente creerlo y cuidarnos. Y somos responsables de nuestros hijos. Si el niño ve que yo tomo agua de la llave, el niño va a decir, no pasa nada, tomo agua de la llave. Sí. Si yo compro el galón, o sea, los estamos educando y los niños están imitando lo que nosotros estamos haciendo. Si yo enseño a mi hijo a que tenemos que tener un filtro y de ahí se toma el agua, el niño va a aprender a cuidarse. Si los hacemos conscientes, creo que es hacerlos conscientes. Hay algo importante y es que, por desgracia, si no nos cuesta, no cuidamos. A veces decimos, es que el gobierno no nos provee. Pero ya es lo que dices tú, es, bueno, yo soy consciente, voy a invertir en mi salud, en mis hijos, mi casa. En mi casa. Y ya cuando a mí me cuesta, es cuando cuido y valoro y veo, realmente es carísimo un tratamiento a gran escala. Y seamos conscientes, o sea, ¿cuánta agua se distribuye en nuestra ciudad? Es demasiado caro como para que toda esa agua, una fracción es la que se bebe y la otra pues termina en la lavadora, en el trapeador. O sea, no es necesario también... En la regadera. Exactamente, no es necesario bañarme con agua ultra pura. El agua que yo necesito con calidad es la que me voy a beber, pero todas las demás no. Entonces también en esa parte debemos de ser
no solo conscientes, sino partícipes de que ya esa parte me toca a mí, no necesito que otro me cuide, es lo que decía Ale, es por amor a mí, por amor a la palabra que Dios me dio, es donde yo debo de tomar las acciones. Ser diligente, ¿verdad? Exacto. Es que le echamos la culpa. ¿Está haciendo alguien? El gobierno. A eso, ¿verdad? Sí, Está lloviendo el gobierno. O sea, todo para el gobierno. Es importante, por ejemplo, eso ¿Y de la dónde está lluvia. mi parte? Se inundó la calle, es que no. El gobierno, las alcantarillas, pero las tenemos llenas de basura. ¿A poco el gobierno viene y las tiró? No, pues no. Yo recuerdo, creo que fue en La Laguna, el año pasado hubo una inundación y la gente molesta con, creo que una candidata, y le decían, pero es que, y cuando van a ver, que porque no nos tiene buen drenaje, y hicieron un escándalo, y cuando esta señora va a ver, ¿qué creen que había ahí? Colchones, sillones. Ay, pues no. Pues la señora dijo cosas por la televisión de que eran cochinos, y se enojaron con ella, pero todo lo que ella dijo es cierto. Sí. Dijo, ¿a mí qué me corresponde si yo no fui a tirar ese colchón ahí? Limpien su cochinero, algo así. Con esas palabras la señora se expresaba. Y yo dije, tiene razón. O sea, ella no es la culpable, No. ni el gobierno, somos nosotros. Es por ejemplo, las personas que se asientan a vivir en los cauces de los ríos o en Ujú. lugares vulnerables donde no está autorizado por reglamento vivir. Sí, sí. Y llega viene la inundación. llega la inundación, vienen las tormentas y luego es que el gobierno... Sí. Bueno, sí, tienes razón en muchos aspectos. Hay cosas en las que creemos que el gobierno tiene que aportarnos más. Ajá. Pero ya nuestra seguridad y nuestro cuidado, Corresponde. exactamente, es enteramente de nosotros. Si yo me pongo en riesgo, pues asumo la responsabilidad Así total. Algo ibas a comentar de la lluvia, ¿no? Sí, bueno, sí, esa parte de la lluvia es complicado a veces distinguir la calidad del agua. Nosotros a veces creemos que la lluvia es agua totalmente limpia, Oh, sí. pero ya ensuciamos el aire. Ujú. Nosotros no sé si se dieron cuenta, hace unos días salieron las noticias. El centro donde estudié está arriba de un cerro y desde se ve toda la ciudad. Cada mañana que llegamos es una nata negra, ¿Sí? ajá, horrible se ve. Yo pensé que eso nada más pasaba en la Ciudad de México. Sí. No, así como se ve en la Ciudad de México. ¿En Durango serio? es un valle y si Durango al ser ese valle, pues concentra todo ahí. Entonces sí. nos va a llover y nos va a llover nuestra mugre. Entonces mi mamá siempre ha dicho eso. Y yo, ay, mi mamá cómo exagera. Mi mamá, no, es que esa lluvia. Y es lluvia, mamá, ¿qué pasa? Sí. Pero ella siempre dice que esa lluvia, y más las primeras, ¿no? Sí, claro, lo que se lava ya después, ves la ciudad del cielo. Dicen que los cielos de Durango son hermosos. Sí, Son son hermosos cuando están limpios. Y hay algo que está tomando relevancia, es los cosechadores de lluvias. Y pones todo un sistema para que recojas tu agua de lluvia y puedes regar tu jardín y utilizarlo para la lavadora y todo eso. Pues sí, pero también en eso hay que poner un tratamiento porque Sí. el agua viene sucia. Sí. No porque el agua no porque la lluvia esté sucia, es porque la lluvia El nos hizo ambiente. favor de lavarnos. Ay, fíjate Como que la que atmósfera, ¿verdad? Porque- Exacto. todo esto me recuerda cómo Dios nos mandó todo perfecto, ¿verdad? El Señor creó el agua, el Señor hizo la separación del agua de la tierra, el Señor manda la lluvia temprana y La tardía y todo, ¿verdad? Él lo hace todo perfecto, pero el ser humano nos hemos encargado de acabar con sí, todo. y tan perfecto que el Señor lo hizo que antes no existían las lluvias. Antes de que fuera el diluvio, fue las primeras lluvias del mundo. Ujú. Antes solamente dice en la Biblia que había una capa que llenaba la brisa. La brisa. No había necesidad de lluvia porque no había nada que limpiar, no había nada que surtir. No tenía que estar surtiendo agua porque había agua. Había manantiales, o sea, no había necesidad de estar bajando. Así es. La misma brisita todas las mañanas rociaba los campos y suficiente. Entonces, qué hermoso. Sí. Por eso las lluvias a veces nos asustan, ¿no? Cuando hay Cuando es una tormenta, una tormenta, un huracán. dices, ay, sí te roba la paz cuando ves algo terrible. Pues porque eso fue después de. El diseño original de Dios no estaban las tormentas, no estaban los truenos, no estaban los relámpagos. Todo eso fue a raíz de todo lo que nosotros hemos destruido, Ujú. que el Señor está innovando, por decir así. Sí, y en esa perfección que hablan, los métodos de tratamiento para el agua que se va por nuestras alcantarillas llegan a cierto límite. El agua queda un poco amarilla y un poco fea. ¿Y qué hacemos? Pues le echamos al río y el río se va a encargar Ay, de no. darle el pulimiento que necesita para que esa agua vuelva a llegar a nuestra toma domiciliaria. O sea, hablando de la magnificencia de Dios, nosotros no hemos desarrollado
un método tan eficiente como Como la naturaleza, como el que hace la naturaleza. Hablábamos del agua de los ríos que estaba, sí, pero durante todo ese caos el agua se oxigena, se va purificando, ¿verdad? Mucho más increíble cómo baja la tierra y sube purificada. Cuando me enteré de eso dije, exacto, increíble. a veces uno dice, es que esa agua está lamosa, sí, pero esa agua lamosa, esa lama que está ahí, eventualmente va a hacer un trabajo perfecto y magnífico y se va a quedar con todo lo... Crece porque encontraron nutrientes, ¿no? La lama y dicen, hay una concentración elevada de ciertos elementos y está bien padre, voy a crecer. Y luego se consume todo y eventualmente la va a dejar. Bueno, suceden un montón de procesos naturales, pero ella sola tiene la capacidad de componerse, de arreglarse, ¿no? De dejarse, sí. Eso es algo que es admirable. Yo me enfoqué, me ha gustado estudiar. Para muchos la ciencia está peleada con Dios. Con Dios. Para mí la ciencia demuestra la magnificencia de Dios. Claro. Nosotros hemos visto que somos capaces de descubrir la grandeza de Dios. Encontramos una célula, un átomo y descubrimos que se comportan de tal manera. Describimos matemáticamente algo, pero no hay un inventor como Dios para crear una célula, una partícula elemental, y luego dicen el Big Bang. El Big Bang, sí, pues a lo mejor es el mecanismo que hizo Dios, pero ¿quién puso ese montón de elementos ahí? Para que pasara. Es que dice esa teoría, ¿verdad? De la nada surgió, pues lo está comprobando, que Dios dio la orden. De que sí, creo. Exacto, porque vemos la vida y lo vimos en la escuela en algún momento, y dices, pones un montón de cosas ahí, y es generación espontánea. No, eso no existe, nos enseñan en la escuela. Pues exactamente, la generación espontánea no existe, o sea, un montón de materia muerta, no hace nada, van a pasar milenios y no va a tomar vida. Entonces, alguien tiene que dar la palabra para que tome vida. Es como la Biblia habla del valle de los huesos secos. exacto. Pues sí, hay muchos huesos, pero y luego no tienen vida. Pero cuando alguien dijo, hay vida en esos huesos, empezó a buscar qué es lo que le componía a esos huesos, y dice que se buscó el tendón con tendón, hueso con hueso, y empezó a hacerse. Entonces, pero alguien tiene que dar una palabra para que se haga. Probablemente sí se hizo como lo han investigado, pero alguien está por encima de eso para que se haga. A lo mejor ese fue el mecanismo Sí, y es la explicación que nuestra cabeza logra entender. Exacto, pero no es el origen. No, hay algo más. Y como para el Señor el agua es algo bien importante, pues hay infinidad de versículos, infinidad de historias en la Biblia que nos hablan del agua. Exacto. Para empezar, nuestro propio cuerpo, ¿verdad? ¿Cuánto porcentaje de nuestro cuerpo es agua? Exacto. ¿Verdad? Entonces yo creo que es una parte fundamental. Sí, y el Señor usa el agua para muchas cosas, por ejemplo, bautizarte en agua, que es de parte de Dios. Simplemente el sonido del agua, no sé si les pasa, Se pero relaja. oír caer No, agua. cuando te metes a bañar, fíjate que a veces aunque estás enferma, y si te metes a bañar, ¿cómo te transformas y recuperas y te sientes? Los niños chiquitos cuando los bañas, ¿cómo duermen? Así es. Pues muchísimas gracias, Adriana. De verdad, yo creo que ha sido un tema muy interesante y bueno, pues hay mucho que aprender, ¿verdad, Adri? Sí. Yo creo que hemos aprendido mucho y seguimos en cada programa. Tenemos ¿verdad? que seguir. Sí, y lo que yo rescato aquí es, ¿en qué me va a beneficiar tomar agua saludable? En la educación de mis hijos. Sí, o sea, debemos de asociar ahora que la calidad del agua es relativa, asociarla a la calidad de vida que tengamos. En muchos aspectos es muy importante decir, es que, pues eso es a largo plazo, pues sí, pero cuando ya estés enfermo, A largo plazo cuando ya veas, por ejemplo, que sea irreversible lo que sucede. un cáncer. Un cáncer. Ahora, la infertilidad. La infertilidad. Ahora fíjate, vamos a ver esto. Cáncer de piel o una enfermedad de piel. Vamos a decir, bueno, pues el agua, ¿qué tanto? Ok, no pasa mucho, pero a eso añádele los rayos ultravioleta, o sea, añade el sol que ya está dañado, nuestra capa de ozono que está dañada y que permite que el sol se filtre más para con nosotros. Ok, ya juntas el agua más los rayos del sol, cáncer. Y si le agregamos nuestra manera de alimentarnos, cáncer. ¿Sí me explico? O sea, como que no solamente es el agua, sino que ya son muchas cosas en la vida que nos van a llevar a una enfermedad. Sí. Y que la enfermedad no nada más es tú, implicas a tu familia, los seres que amas, los pones en una situación pues vulnerable, difícil, económica, moral y de todos los aspectos. Entonces, pues sí es importante que todos tengamos conciencia y seamos responsables de lo que nosotros nos tomamos. Claro, que ser responsables y además, pues bueno, tomar en cuenta pues la parte de Dios, ¿verdad? Que es un Dios soberano, es un Dios sobrenatural. Ahorita me acordé del versículo de Éxodo que dice, adora al Señor tu Dios, dice, y Él bendecirá tu pan
y tu agua. Yo apartaré de ti toda enfermedad. Entonces, hacer la parte que nos corresponde, pero también no dejar de lado esa fe en Dios que es sobrenatural, que es un Dios misericordioso, soberano, y pues vamos a traer bendición a nuestra vida. Exacto, y de cuántas no nos ha librado Dios, que no nos damos cuenta, ¿verdad? De cuántas enfermedades. Si realmente nos ponemos a echar conciencia, no hemos sido diligentes con nuestra manera de tomar, de beber agua o de comer, y aún así dicen, no, pues estoy sano, ¿no? Pues no has visto de las que te ha librado Dios, o sea, Sí. eres candidato para estar ya en la tumba por tu mala alimentación, por tu mala manera de cuidar el ambiente. Sin embargo, estamos aquí y creemos que somos Pancho Pantera, ¿verdad? Así es. Pero es Dios el que está interviniendo, lo que tú dices, el Señor Sí. nos libra Nos libra de muchas cosas. Así es. Pues qué tema tan más interesante, hay que ponerlo en práctica, Denise, nuestro filtro. Hay que hacer el sacrificio. Luego, si quieren asesoramiento de qué tipo de filtro, dónde lo pueden conseguir, pues nomás nos avisan y nosotros les contactamos aquí a nuestra doctora Estrella. Ahí pónganos en los Sí, comentarios si cualquier duda. se interesan en qué filtro, en cómo cuidar más de manera personal y en casa, como dice Adriana. Entonces yo sí te voy a estar molestando porque yo sí quiero cuidar. Sí, Quiero cuidar es el agua. Así Cuidar es. el agua y que sea una agua saludable. Para mi niño y nosotros. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Pues usted no se olvide de compartir este programa, no se olvide de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos por Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Búsquenos en cualquiera de estas plataformas. Ayúdenos a hacer esto más grande. Así es. Tómese un minuto. No cuesta mucho el que usted se suscriba a estas plataformas. De esta manera nos va a estar ayudando a que podamos nosotros llegar a más hogares y llevar una palabra de aprendizaje, de salvación y de bendición. Así es. Pues aquí nos despedimos. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos pronto. Nos vemos el próximo viernes. Hablemos juntas. Hablemos juntas. Gracias.